cultural del derecho, por ejemplo, es una categoría que te da una dimensión tripartita al momento que el ser humano va a tener que explicar los conflictos socioambientales en el Perú. El análisis cultural del derecho. Por ejemplo, podrías aplicarlo muy bien también como por política pública, política desigual, pero compensatoria. Es un principio interesante del derecho procesal, del derecho laboral, pero que es aplicado cuando el Estado, por ejemplo, realiza las famosas políticas públicas asistenciales. Esas políticas públicas asistenciales son diferenciadas. ¿Por qué? Porque existen políticas públicas para los que más necesitan, pero no es para todos los peruanos. ¿Cuál es el punto? Lograr un trato desigual para compensar el trato natural de todos nosotros. Porque hay personas en extrema pobreza que realmente ameritan, por ejemplo, un Cuna Más, por ejemplo, un Caliwarma, por ejemplo, para las personas con TBC, que son PAN-TBC, que es un programa establecido. ¿Cómo has hecho para que la política pública funcione ahí? Hay un principio interesante que tiene que ver necesariamente con una teoría de la justicia, que no es derecho, pero que usted sí lo va a entender, la teoría de la justicia John Rawls. Se ha descompensado y te dice que el tipo de justicia que se debe aplicar en los estados es una justicia vinculada necesariamente a un trato desigual con la finalidad de lograr igualdad en el país. Es decir, el derecho laboral lo entendió y eso se llama el principio protector, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, el trabajador interpone una demanda, él no tiene la exigencia de presentar las pruebas, sino necesariamente es la empresa. Eso se llama el principio de la desigualdad compensatoria, que deviene del principio de la justicia, de la teoría de la justicia de John Rawls. ¿Y de dónde más nosotros podemos encontrar? Ese tipo de situaciones, fíjense ustedes, no están en una categoría prescrita, están en el pensamiento. A eso nosotros, como fuentes del derecho, lo vamos a conocer como la doctrina. Así es que la doctrina es un punto interesante por la cual quisiera partir. Quiero presentar uno de mis libros que a mis alumnos, actualmente este ya va a ser mi segunda oportunidad que voy a dictar en Católica, el curso de Derecho y Literatura. Es un curso que me han permitido también poder incorporar propiamente los libros que a mí me han hecho feliz. Yo creo que la literatura en alguna parte de mi vida es el punto de la felicidad máxima, ¿no? Mi familia, uno. Número dos, está obviamente el fútbol, que es una categoría muy importante que Benji sabe. Esas son las razones que casi siempre estoy por Lima, y es la pasión por Alianza Lima es otra de las cosas, no solamente en la apertura de ir al estadio, sino en la construcción de lo que existe detrás, obviamente, el fútbol. Y el otro tema que es muy importante para mí, obviamente, siempre van a estar en los libros. Básicamente los libros han reposado que muchas veces mi persona no vaya por otros lugares, sino que me quede ahí tratando de resistir. Recientemente, Rafa, y esto me lo pasaste tú, el maestro Jorge Pimentel decía, ¿no?, que es una obligación la desobediencia para ser poeta. La desobediencia. Una de las categorías más importantes del derecho constitucional que muy pocos se han interesado en ver. La desobediencia es un punto de partida. Fíjense ustedes cómo uno puede ser desobediente para entender. Si uno quiere, por ejemplo, hablar sobre derecho constitucional, y si quieres demostrarle por qué es importante la literatura, permítame solamente leer un texto, y quiero que ustedes reflexionen sobre ese texto, y por favor apunten al derecho constitucional en esencia en un debate. Uno de mis libros que siempre es importante dice: nosotros matamos menos. Esa es una frase que incluso llegó a tumbarse una elección. Propiamente fue la primera vez que pierde Keiko Sofía Fujimori cuando estaba en el apogeo de que iba a ganar la elección, y justamente sale Aguinaga, si no me equivoco, es Rafa. Hace la entrevista, Beto Ortiz hace la entrevista y le habla sobre todo sobre las muertes que ésta ha tenido en el gobierno de Fujimori. Y en esa entrevista surge una frase que él dice: sí, pero nosotros matamos menos. Esa fue la frase que terminó obviamente esa primera elección, como ya las demás ya la conocen ustedes, pero resulta que de esa frase se construye este libro. Y si por favor, una cosa es el genio tenebroso, no de Fouchet, sino de Beto Ortiz, que es la que ustedes pueden verlo en el canal, ¿cierto? Y otra cosa es la literatura que hay detrás de Beto Ortiz. Es muy buena. Tan buena como que para una clase me gustaría aperturar con ella. He visto un señor vender periódicos de San Martín de Porras recogiendo con sus manos callosas de albañil los restos despedazados de su hijo policía de 22 años, mientras una reportera quizás demasiado excitada por la espectacular primicia describe lo indescriptible para el Perú entero. He visto en una avenida que una avenida llevará ahora el nombre de César Vilca Vega, el nuevo mártir. He visto unas pancartas llamándole héroe a lo largo de toda la avenida.
que llega hasta el Jockey Plaza. He visto a su padre reconocer los parches del sagrado uniforme de la patria porque estaba roto y yo mismo lo he parchado. He visto llorando, encogido a un niño preguntándole a esa misma reportera: ¿y yo para qué quiero un hijo héroe, señor? Esa es la descripción de este país. En este país, la muerte para el Perú, y ustedes lo habrán visualizado muy seguido, sobre todo cuando entramos en pandemia y salía a Vizcarra, yo quisiera saber si alguien se acuerda de algunos de los 5.500 del primer día fallecidos